Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Una vez que nosotros hemos aprendido de manera práctica cómo llevar a cabo la creación de nuestra misión empresarial, obviamente desde el punto de vista de la planeación estratégica, ahora en esta nueva cápsula informativa vamos a trabajar un poco sobre la relación existente, semejanzas y diferencias entre la misión y la visión. Créanme que desafortunadamente en una gran cantidad de empresas, en una gran cantidad de negociaciones, confundimos mucho la misión y la visión, y de hecho eh, he tenido inclusive la experiencia práctica de participar en ciertos proyectos de emprendimiento donde, a reserva de que se desconocía el cómo elaborar de manera formal estos postulados, simplemente no se les reconocía el valor que en planeación definitivamente deberían tener. Recuerden ustedes que la planeación, tal y como lo hemos conceptualizado en intervenciones pasadas, es un elemento importantísimo de todo el proceso administrativo. De ella dependen muchas de las demás funciones, obviamente incluida la mercadotecnia y las acciones relacionadas con la misma. Sin llevar a cabo una adecuada planeación, que incluye obviamente nuestra misión y nuestra visión, aunado obviamente a otros elementos que posteriormente platicaremos, es muy posible que lleguemos a errar el camino. Es muy posible que nos podamos equivocar y que no cumplamos cabalmente con nuestros objetivos, o por lo menos con aquello que teníamos en mente. Eh, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de visión, antes de conceptualizarlo desde el punto de vista doctrinario o desde el punto de vista teórico, simplemente te sugeriría que pienses en cómo esperas verte en el futuro o dónde esperas verte en el futuro. La visión, como su nombre lo indica, es un postulado que tiene que hacerse planteando un tiempo de referencia siempre, siempre a futuro. En ese sentido, se recomienda, dependiendo obviamente de, del, tipo de, del tipo de industria de que se trate, de los recursos con los que se cuente, inclusive del nivel de experiencia que tengamos ya en el negocio, que la planeación en materia de elaboración de la visión empresarial tome como referencia un marco de entre 3 y 20 años. Es decir, la visión puede proyectarse, digamos, en un mínimo comúnmente aceptado por las negociaciones tanto nacionales como internacionales a 3 años. Y fijándonos como máximo, incluso yo les diría que ya esta tendencia es un poco riesgosa, un máximo de 20 años. La realidad es que la mayoría de las empresas, inclusive aquellas con mayor poder económico y con mayor penetración en el mercado, han establecido como punto de referencia 10 años, la próxima década. ¿Por qué no establecer nuestra visión en un rango de 3 años y por qué no hacerlo tampoco en un rango de 20? El rango de 3 años, a pesar de que nos permite fijarnos de manera mucho más clara los objetivos, obviamente en cuanto más empecemos a alargar este marco de referencia, más difícil será proyectarnos y ver en dónde nos gustaría o dónde podemos estar. Siempre será más sencillo si nuestra visión pudiera ser inclusive tomando como referencia el día siguiente o la semana siguiente. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos a 3 años, a pesar de ser muy sencillo fijar nuestros objetivos, obviamente aquí en materia de mercadotecnia, la realidad es que esto implicaría que una vez cumplido dicho plazo, tendríamos que volver a realizar el proceso de planeación, lo cual, más que nada desde el punto de vista económico, es inviable, ya que como hemos platicado en cápsulas anteriores,
para llevar a cabo una planeación adecuada se requiere forzosamente invertir tanto recursos humanos como capital, infraestructura y dedicar tiempo de las labores directivas en llevar a cabo este tipo de postulados, lo cual hacerlo cada 3 años sería definitivamente inviable, no sería factible. En ese sentido, y una vez que ya comprendimos el por qué la visión no debería fijarse tan a corto plazo, ¿por qué no hacerlo entonces en un marco de referencia de 20 años? Les decía que esta forma de hacer las cosas ya ha sido visiblemente superada simplemente por el hecho de que en la actualidad los avances tecnológicos y los cambios culturales se dan de una manera realmente vertiginosa. Si esta clase o si esta sesión la estuviéramos tomando tal vez entre 1960 y 1980, entonces la recomendación sí sería cómo proyectaríamos nuestra empresa en los próximos 20 años. Sin embargo, en el contexto en el que nos encontramos actualmente, es imposible saber, eh, o bueno, es difícil conocer qué tanto pueda avanzar o cambiar el mundo simplemente en unos instantes, en unos días. Y obviamente esto seguramente podrá provocar que se desfase nuestro proyecto de visión. Por lo tanto, nuevamente, lo recomendable es llevar a cabo la visión en un plazo de entre 5 y 10 años. Lo más recomendable, lo más aceptado y lo más observado en la actualidad es que este postulado se formule para una vigencia de 10 años. Lo mismo podemos hacer, obviamente, como parte de nuestros proyectos de mercadotecnia, aunque específicamente si nos basamos en esta disciplina, dependiendo de qué tanto avance estén teniendo las tendencias, que yo diría que en la última década sí ha sido arrasador, tal vez lo ideal, únicamente en planeación de mercadotecnia, podríamos establecerlo en un marco de 5 años, posiblemente. Obviamente, todo esto son postulados teóricos, respaldados obviamente con casos concretos y situaciones prácticas, datos históricos, datos reales, pero corresponderá a cada quien identificar y reflexionar sobre la viabilidad de estos factores en un ámbito individual.